Buenos días, buenas tardes, buenas noches, un video más en este canal y pues bueno, ¿cómo estuvo? Y pues bueno, hoy tocó ver la película de If, Amigos Invisibles, con este famoso actor, ya director, Jim Krasinski, creo que así se dice, perdónenme mi inglés. Este director más o menos ya lo ubican desde la película de A Quiet Place, que creo que solamente ha tenido dos películas anteriores a esta, y pues obviamente con su papel como Jim en una de las mejores sitcoms de la historia, The Office. Y como ya se les saben, primero vamos a hablar sobre las bondades, las cosas buenas que tiene la película, después estos caprichos, estas maldades, estas ofensas que hace esta película. Pues bueno, a empezarle. Una de las mejores cosas que tiene esta película es la magia. No sé ustedes, pero hace mucho tiempo yo no veía una película mágica, realmente con un mundo donde el niño se podía transportar en él y disfrutar de estos personajes, estas aventuras. Realmente hace mucho tiempo yo no veía una película tan así. Sí hemos visto películas con animación de este tipo, pero realmente así mágicas hace mucho tiempo no. Entonces yo creo que es uno de los grandes aciertos de la película. Lo que también nos lleva a esta película la puede ver un niño o un adulto. Obviamente el adulto se puede llegar a aburrir con ciertas escenas porque ya sé, es una película realmente dirigida para niños, pero al final del día es una película que se vuelve familiar. Entonces yo creo que es uno de los grandes aciertos que tiene ella. Y otra cosa de las buenas es que debido a la comedia todo esto se puede hacer. Realmente la comedia es muy buena. Yo veía a niños riéndose, yo veía a adultos riéndose. Realmente funciona la comedia y yo creo que es una de las mejores cosas que tiene también esta película. Que hablando de comedia, realmente esta película se la lleva Steve Carell. Esta película, este personaje Blue realmente fue lo mejor. Yo estaba en el cine y todo mundo, y yo también me incluyo, me estaba riendo con este personaje. Los niños se estaban riendo con estos personajes. El adulto también se estaba riendo con este personaje. Realmente es lo mejor de la película también, y yo creo que se la lleva este actorazo. Y continuando con las bondades de esta película, ahora sí, mis escenas favoritas de ella. Y yo creo que una de ellas es cuando llegan a este refugio de los amigos invisibles. No sé ustedes, pero a mí me encantó ver cómo iban de cuarto en cuarto viendo los diferentes amigos imaginarios, las diferentes formas, figuras, colores, incluso también olores que tienen todos sus amigos. Realmente fue muy placentero de ver, y yo creo que también tiene que ver mucho porque aparte que era un refugio, a veces sentías que era alcohólicos anónimos, a veces sentías que era incluso un manicomio. Entonces estuvo muy padre de ver cómo los amigos imaginarios, después de perder a sus niños, porque pues están creciendo, pierden la magia, realmente ellos también sufren y se tienen que adaptar. Incluso si se acuerdan de ese gatito, ese Michi que tenía depresión, realmente fue algo muy hermoso de ver en esta película. Lo que nos lleva a la siguiente escena que también me encantó, que es la galleta Oreo. En este caso es un símbolo que pude encontrar en la película. No se acuerdan ustedes, pero al principio de ella, cuando están pasando este, si se puede decir, cortometraje de la familia, de cómo conviven y todo eso, bueno, este Jim en un punto está comiendo una Oreo junto a la familia. Entonces, ¿qué pasa después en la película? Este Ryan Gosling, este RH, este reclutador de amigos imaginarios, él está comiendo también una Oreo. Entonces yo creo que es un simbolazo que pude encontrar de cómo él realmente nos está spoileando de alguna forma que él es el amigo imaginario de esta vida. Y de las últimas bondades que pude encontrar es el riesgo que toma este director. Todas las películas infantiles, si no es que muchas de ellas, siempre tienen a un villano. A un villano, esa persona que intenta arruinar la vida del personaje principal y es parte de todo el trama. Aquí el director evita eso, y yo me acuerdo demasiado estar en el cine, fui con mi novia y yo siempre le decía, ¿ves ese osito?
ese osito con los ojos rojos que da miedo, bueno, ese osito va a ser el villano. Y después le decía, ves a Ryan Reynolds, él va a ser el malo, porque él de alguna forma va a arruinar la película. Bueno, al final del día el director me cayó la boca, realmente también mi novia, porque no dejaba de hablar. Y realmente el director se arriesga y esta película no tiene un personaje que sea un villano. Y yo creo que eso es demasiado mérito porque se sale de la típica fórmula que tienen estas películas de niños. Pero desgraciadamente ninguna película es perfecta y aunque esta película toma un riesgo muy bueno, realmente tiene cosas negativas. Y yo creo que la primera de ellas, y se debe mucho a que no hay un villano, es la historia. Realmente no sabemos cuál es la dirección, realmente no sabemos cuál es el mensaje o el propósito de las cosas. Al principio están buscando a niños nuevos para poner amigos imaginarios con esos nuevos niños, pero después en la película te comentan que no, ya no son los niños, ahora hay que buscar a esos adultos que perdieron esa chispa, esa imaginación. Entonces realmente mezclan muchas ideas y al final del día no tienen tiempo para las dos. Al final del día vemos como todos los amigos imaginarios están encontrando uno y otro y otro y otro de los adultos que habían perdido, y todo esto se puede ver al final cuando los amigos imaginarios ya están encontrando a estos adultos que una vez fueron niños y que tuvieron esta magia. Bueno, también podemos ver como niños nuevos también están encontrando nuevos amigos imaginarios. Esto realmente se me hace un poco ridículo porque sí encontraron la manera de poder hacer que los adultos vuelvan a esta niñez, pero nunca encontraron la manera en que los niños vuelvan a tener un amigo imaginario. Nunca se resuelve eso en la película y todo esto se debe a que no hay un villano. Es un gran problema que tiene la película, la historia. Y a todo esto malo se le puede agregar un error, o más bien un pecado que hace el director, de utilizar la técnica del bebé asesinado. No sé ustedes, pero si ustedes ven una película, primera escena, primera toma, ven un bebé, llega alguien con una pistola y lo matan, ¿se van a sentir mal? Yo creo que sí. Yo creo que sí se van a sentir mal. Yo me voy a sentir mal. Todo el mundo se va a sentir mal. Entonces, ¿qué hacen ciertos directores? Toman estos elementos universales, los ponen en sus películas y buscan estas reacciones en ti como un espectador. Pero el problema de esto es que no es creativo. Por lo tanto, si tú pones a un bebé muriéndose, siendo asesinado por otra persona en una película, te vas a sentir mal. Pero eso no quiere decir que la película sea creativa. Entonces, ¿qué sucede en esta película? El director utiliza la misma técnica. ¿Cómo se ve? ¿Cómo Jim se enferma? ¿Cómo la mamá se muere al principio de la película? Realmente nos meten eso, pero sin justificarlo. ¿A qué me refiero con todo esto? Nos ponen primero este clip de cómo es la familia, después aparece ya este personaje principal, Vi, en el hospital, y nos damos cuenta que la mamá murió y que pues el papá está un poquito loquito y el papá está en el hospital también sufriendo. Entonces realmente busca esta película hacerte sentir mal, pero realmente, en mi opinión, no está tan justificado. ¿Por qué? Porque después hasta el final pues ponen esta escena donde Jim está saliendo del hospital, todo esto, y el personaje está llorando, él está triste, está llorando, bla 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 bla, momento serio, pero realmente no es creativo. Lo que nos lleva a la siguiente parte de las cosas malas: el desarrollo de los personajes. No sé ustedes, pero ¿cuántas películas han visto del típico puberto pedorro en la película que tiene problemas con la niñez y que ya no quiere imaginar, ya no quiere sentirse niño? Bueno, este es el caso de Vi, este personaje que rechaza todas estas cosas. ¿Por qué? No sabemos por qué realmente, pero te lo pone la película, y yo creo que es un gran problema porque después, a lo largo de la película, no entendemos esos cimientos de por qué ella era así y cómo ella puede mejorar para después pues verse de la manera que es, alguien que ya cree en los amigos imaginarios, en toda esta magia. Pero Vi no es el único personaje que no podemos ver claramente cuál es su desarrollo de personaje. En este caso también aplica para Ryan Reynolds, RH de amigos imaginarios, y después este payaso mago, no sé qué fue al final. Realmente no podemos ver claramente cuáles son esos momentos exactos donde él vuelve a creer, porque si saben, él al principio estaba un poco triste, ya no creía en las cosas, pero al mismo tiempo sí luchaba, y luego a lo largo de la película sí pudimos ver cómo él fue evolucionando, pero yo creo que esa evolución no fue tan justificada. Lo que al final del día nomás fue pum pum,
Lo que también nos lleva al caso de Jim, este papá de Vi. ¿Qué onda con este personaje? A veces aparece en la película, a veces no. Al principio sí vemos claramente cuáles son sus intenciones, su manera de ser, pero poco a poco se va perdiendo. ¿Y a qué me refiero? A la mitad de la película, de la nada ya deja de ser tan bromista. Cada vez que se acerca esta operación, deja de ser bromista, que incluso cuando ya están en el carro, antes de que se encuentre esta Vi a otra vez a los amigos imaginarios, en el carro él realmente ya no es el bromista que es. ¿Por qué? No lo sabemos. Entonces este personaje y todos los personajes de esta película no podemos ver realmente cuál es su desarrollo. Que a esto también se le puede incluir que a mí, en lo personal, las actuaciones están malísimas. Todas las actuaciones, salvo Steve Carell, la verdad, están malísimas, todas. Realmente llorar y sacar mocos no significa que seas buen actor. Por lo tanto, el desarrollo y las actuaciones en esta película yo las veo como pecados. Y continuando con las cosas malas que también encontré, son estas lagunas, estos sinsentidos, estos charcos, estos pozos, estos miaderos que pude encontrar. Y el primero de ellos es la abuela. ¿Qué onda con la abuela en esta película? ¿Cómo no se da cuenta que su nieta lleva desaparecida todo el día fuera de su casa? No tiene sentido. Esta abuela no sabe cuidar a una niña. Esta abuela realmente no tiene sentido en esta película. No aporta nada, realmente no aporta nada. Este personaje le da muchas fallas lógicas a esta película, lo que nos lleva a otros errores que puede encontrar en la película. Si se acuerdan cuando esta Vi interactúa por primera vez con los amigos imaginarios, se desmaya, está con ellos en el cuarto de arriba, bueno, despierta al día siguiente ya en su cama, pero se despierta como si hubiera sido un sueño. Se despierta este personaje y no vuelve otra vez allá arriba. A ver, ¿era un sueño? ¿No era un sueño? Entonces no nos da a entender realmente si es un sueño o no es un sueño, el personaje cómo percibía esto, pero sí, lo que sí podemos ver es que se despierta y dice, no tengo hambre, así le dice la abuela, no tengo hambre. Llega al hospital a visitar a su papá y ¿qué es lo primero que le dice la enfermera? ¿Tienes algo de comer? ¿Dónde puedo encontrar algo de comer? Entonces realmente no tiene sentido. ¿Tienes hambre o no tienes hambre? ¿Es un sueño o no piensas que es un sueño? Porque después en esa escena ve a este Blue que está metido ahí en los diferentes cuartos del hospital y ella hace una reacción como que si era cierto, pero realmente no hace una expresión tan rara, porque si ella hubiera pensado que era un sueño y todo fue un sueño porque no fue a buscar en el cuarto de arriba donde había encontrado a los amigos imaginarios, ¿por qué hace esa reacción tan con Blue? No tiene sentido esta película. Lo que también nos lleva a otros errores de reacciones de este personaje es cuando está este Jim después de la operación, llega esta Vi al cuarto con él y la enfermera le dice, tu papá está descansando. Solamente le dice, está descansando, no está en una especie de coma. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque bueno, tenemos esa escena donde está llorando con él y al final este Jim se despierta y empieza a gritar como loca, sale del cuarto la abuelita y todos los enfermeros como locos metiéndose al cuarto. No tiene sentido, no estaba en coma, nomás estaba descansando en la operación. Si estuviera en coma sí se entiende toda esta reacción, pero no tiene sentido tampoco esto. Lo que también nos lleva a lo siguiente, ¿qué onda que Vi pasa un día entero con los amigos imaginarios y se le olvida la operación de su papá? Se le olvida un punto en la película la gran operación que iba a tener su papá. Solamente al día siguiente ya llega y se da cuenta que lo habían operado. Se le olvidó por completo a ella y al escritor de esta película. Lo que también lleva a otros grandísimos errores que este escritor le comete a este personaje, que es, ¿por qué esta Vi sí los puede ver y después los deja de ver y después ya los ve? Sí los ve, los deja de ver y después los ve. No se entiende realmente por qué ella sí los puede ver, los amigos imaginarios. Es un gran error que tiene esta película. Y también, ¿qué onda con Vi que se mete al baño de hombres? No tiene sentido. ¿Se acuerdan de esa escena que Blue rompe el lavabo? ¿Por qué se mete Vi? Nomás iba a estar ahí en el excusado viendo por la puertecita. Ah, va bien, va mal. No aporta nada este personaje. No tiene sentido esta movie. Lo que nos lleva a lo siguiente, ¿qué onda con Vi y con Ryan? Que se van a este refugio de los amigos imaginarios
y salen de ahí y no aportan nada a esa visita. Y otras escenas ilógicas que pueden contar es la paciencia de ese niño en el hospital. Cuando le intentan acomodar a un amigo imaginario y siempre está diciendo, no veo a nadie, no veo a nadie. ¿Qué onda con esa paciencia? Realmente a mí me dio risa y que también nos lleva a lo siguiente. Cuando este Blue consiga a su amigo imaginario, ¿qué pasa? Le hacen un festejo, pero al personaje de la abuelita, el amigo imaginario de la abuelita, no le hacen nada. Y eso que fue el primero. No tiene sentido. Esta película tiene varias fallas y son cosas ilógicas. Y ustedes miran, bueno, es una película de niños. Yo sé, pero esta película intenta ser también una película familiar. Como había mencionado, es uno de los grandes logros. No es una película solamente para niños, también es una película familiar. Y pues bueno, esas fueron las cosas malas de la película. Y yo creo que aunque la película tenga una gran intención de ser una película familiar, que hoy en día vemos muy pocas de ellas, que es un gran mérito, esta película al final del día comete demasiados pecados, tanto en el desarrollo de personajes, en esas pésimas actuaciones, en esas escenas ilógicas, pero sobre todo todos estos nudos que pude encontrar en la película. Por lo tanto, a esta película le voy a dar desgraciadamente un 2.5. No sé ustedes, pero ustedes díganme cuál es su opinión de esta película. Cinépolis ya deja de poner garantía en películas que no son garantías. Amigos Invisibles, aunque sí está buena y sí da risa, no es garantía. Cinépolis, ya basta.